Moisés no murió como cualquier otro hombre. Su cuerpo desapareció, su tumba nunca fue encontrada y hasta incluso Satanás intentó reclamarlo. Pero, ¿por qué Dios no permitió que fuera sepultado como los demás? ¿Qué hay detrás de este misterio? La verdad sobre la muerte de Moisés involucra un juicio divino, una disputa en el mundo espiritual y un destino sorprendente. Prepárate para conocer una de las historias más enigmáticas de la Biblia. Y antes de continuar, dime, ¿por qué crees que Dios escondió la tumba de Moisés? Comenta aquí. Y si te gustan los misterios de la Biblia, suscríbete al canal para más contenidos como este. Ahora, descubramos esta historia. La historia de Moisés comienza de forma dramática, en un periodo de intensa opresión sobre los hebreos en Egipto. Para impedir que el pueblo se multiplicara, el faraón ordenó la muerte de todos los niños hebreos recién nacidos. Sin embargo, Dios tenía un plan mayor. Joquebede, su madre, escondió a Moisés por 3 meses y en un acto de fe lo colocó en una cesta en el río Nilo. La hija del faraón encontró al bebé y sin saber lo entregó para ser amamantado por la propia madre antes de criarlo como un príncipe egipcio. Este escenario paradójico moldearía a un hombre que tendría un pie en la realeza de Egipto y otro en la identidad del pueblo esclavizado. Creciendo entre lujos y enseñanzas egipcias, Moisés aprendió estrategias de guerra, liderazgo y administración, pero también llevaba dentro de sí un sentido de justicia que lo hacía identificarse con los hebreos. Este conflicto interno culminó en un episodio decisivo. Al ver a un egipcio golpear a un hebreo, Moisés mató al agresor y, temiendo las consecuencias, huyó al desierto de Madián. Fue allí, lejos de los palacios y de la civilización, donde Dios lo preparó verdaderamente para su misión. A los pies de la montaña Horeb, en medio del silencio del desierto, Moisés tuvo un encuentro que cambiaría la historia de la humanidad. Una zarza ardiente ardía sin consumirse, y de ella vino la voz del Señor, llamándolo por su nombre. Dios le entregó una misión imposible a los ojos humanos: liberar a Israel de la esclavitud. A principios, Moisés resistió, alegando que era incapaz, que no sabía hablar bien y que nadie lo escucharía. Pero Dios le dio señales, poder y la garantía de que Él mismo estaría a su lado. Tras intensas negociaciones con el faraón, las 10 plagas cayeron sobre Egipto y Moisés lideró el éxodo de cientos de miles de hebreos en dirección a la libertad. El Mar Rojo se abrió ante ellos, probando que Dios estaba al mando. Este fue solo el inicio de la larga jornada que transformaría a Moisés en el mayor legislador de la historia bíblica. Su misión no era solo sacar al pueblo de Egipto, sino conducirlo a una nueva identidad como nación, guiada por la alianza con Dios. La trayectoria de Moisés revela que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Desde la cesta en el Nilo hasta el liderazgo sobre Israel, su vida fue marcada por milagros, desafíos y un propósito que trascendería su propia comprensión. El llamado de Moisés no fue sobre su propia gloria, sino sobre cumplir el plan divino, aunque eso exigiera sacrificios inimaginables. La salida de Egipto fue solo el comienzo de un largo proceso de transformación para Moisés y para el pueblo de Israel. El desierto no era solo un camino hacia la tierra prometida, era una prueba para revelar corazones y purificar a una generación. Durante 40 años, Moisés cargó el peso de liderar a una multitud que oscilaba entre la fe y la rebeldía. Cada nuevo día traía desafíos, hambre, sed, conflictos internos y sobre todo la necesidad de confiar plenamente en Dios. El maná caía del cielo como provisión divina, el agua fluía de la roca, las sandalias no se desgastaban y la presencia
de Dios se manifestaba en la columna de nube durante el día y en la columna de fuego por la noche. Pero, incluso ante estas señales, el pueblo murmuraba y se rebelaba repetidamente. Moisés no era solo un líder político y espiritual. Él era un intercesor constante, suplicando a Dios misericordia para una nación que frecuentemente ponía a prueba los límites de la paciencia divina. El episodio del becerro de oro mostró la gravedad de la idolatría en el corazón del pueblo. Mientras Moisés recibía las tablas de la ley en la montaña Sinaí, los israelitas se corrompieron e hicieron una imagen para adorar. La furia de Dios fue contenida por la intercesión de Moisés, pero las consecuencias fueron severas. Este evento evidenció el peso de su liderazgo. Él no solo dirigía personas, sino que enfrentaba constantemente sus fallas e ingratitudes. Con el paso de los años, Moisés aprendió que liderar no era solo dar órdenes, sino soportar las debilidades de un pueblo difícil. En medio de tantas pruebas, él también tuvo sus momentos de fracaso y cansancio, pero Dios lo sostenía y renovaba su fuerza para continuar. Cada batalla contra enemigos externos o desafíos internos era una oportunidad para demostrar obediencia y confiar en el Señor. El desierto moldeó a Moisés de manera definitiva. Él aprendió que el verdadero liderazgo exige paciencia, renuncia y sobre todo dependencia total de Dios. El pueblo de Israel necesitaba más que un camino físico hacia Canaán. Necesitaba un corazón transformado. Moisés fue el instrumento de esa transformación, pagando el precio del liderazgo con sacrificio y fe inquebrantable. Después de décadas conduciendo a Israel por el desierto, Moisés enfrentó uno de los momentos más críticos de su jornada, la desobediencia en Meribá. El pueblo una vez más estaba sediento y murmuraba contra Dios y contra Moisés. Ese escenario era familiar, pues algo similar ya había ocurrido al inicio de la jornada, cuando Dios ordenó que Moisés hiriera una roca, y de ella salió agua. Sin embargo, ahora la instrucción era diferente. Dios ordenó que él solo hablara a la roca y el agua brotaría. En medio de la presión y la frustración acumulada, Moisés perdió la paciencia. En lugar de seguir exactamente la orden de Dios, hirió la roca 2 veces con su bastón. El agua salió, saciando la sed del pueblo, pero el acto tuvo consecuencias devastadoras. Dios inmediatamente anunció que, por causa de esa desobediencia, Moisés no entraría en la tierra prometida. Para muchos, esta punición puede parecer dura, pero carga un significado profundo sobre la responsabilidad de quien lidera. Moisés, al herir la roca cuando debería haber hablado, desrespetó la santidad de la orden divina. Su acción transmitió al pueblo un mensaje equivocado, como si el poder estuviera en sus manos y no en Dios. Además, la roca era un símbolo profético de Cristo, que sería herido una vez para proporcionar el agua de la vida. Repetir este acto distorsionaba la tipología espiritual del sacrificio de Jesús. La carga del liderazgo quedó evidente en este episodio. Durante años, Moisés soportó murmuraciones, ingratitud y desafíos inimaginables, pero un único acto de impaciencia le costó la entrada a la tierra prometida. No se trataba solo de un error común, sino de una ruptura de confianza entre él y Dios. Como líder, su obediencia debería ser ejemplar, pues su comportamiento influenciaba toda la nación. La desobediencia de Moisés nos enseña que ningún líder, por más cercano a Dios que esté, está por encima de la necesidad de obedecer plenamente. Incluso los más fieles pueden fallar, y Dios trata a cada uno conforme a su justicia y propósito.
Moisés perdió Canaán terrestre, pero su historia no terminaría allí. Moisés ya sabía que no entraría en la tierra prometida, pero eso no impidió su intercesión. En lo alto del monte Sinaí había orado diversas veces por el pueblo, y ahora, ante su propio destino, rogó a Dios para que cambiara su decreto. En el libro de Deuteronomio capítulo 3, versículo 25, Moisés suplicó: «Te ruego que me dejes pasar, para que vea esta buena tierra que está más allá del Jordán, esta buena región montañosa y el Líbano». Sin embargo, Dios, en su justicia, fue categórico. Reafirmó que Moisés vería la tierra, pero no pisaría en ella. Esta respuesta divina no fue motivada por falta de misericordia, sino por un principio mayor. Dios había elegido a Moisés para guiar a Israel, pero la conquista de Canaán sería liderada por Josué. Este momento marcó la transición de un ciclo en la historia del pueblo. La fidelidad de Dios permaneció inquebrantable, pero el liderazgo necesitaba seguir adelante, pues el propósito divino era mayor que un único hombre. Aún así, Dios concedió a Moisés un privilegio especial. Ordenó que subiera al monte Nebo, desde donde podría contemplar toda la tierra prometida. Desde la cima de aquel monte, sus ojos recorrieron las colinas verdeantes de Canaán, el valle del Jordán y las tierras que pronto serían heredadas por Israel. Para un hombre que había caminado durante 40 años en el desierto, este momento era tanto una recompensa como un adiós. Al lado de Dios, Moisés escuchó las últimas instrucciones. Debería alentar a Josué y preparar al pueblo para la travesía del Jordán. Su jornada estaba a punto de terminar, pero su misión no había sido en vano. El legado de Moisés no se resumía en entrar en Canaán, sino en formar una nación que llevaba la ley y la presencia de Dios. Moisés aceptó la voluntad del Señor. Podría haberse amargado, cuestionado o insistido, pero eligió confiar. Esta actitud demuestra un nivel de intimidad con Dios que trasciende deseos personales. No entró en la tierra física, pero estaba más cerca del cielo que cualquier otro hombre de su generación. La despedida de Moisés no ocurrió en medio de multitudes, ni ante discursos o celebraciones. Él subió solo al monte Nebo, conforme Dios le ordenó. Con 120 años de edad, pero aún con vigor, sus pasos lo llevaron a la cumbre, donde tendría su última visión de la tierra por la cual tanto luchó. En el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 1, se describe este momento. Entonces subió Moisés de las campiñas de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra. Desde ese punto elevado, contempló el cumplimiento de la promesa de Dios. Sus manos, que habían sostenido las tablas de la ley, que habían extendido el bastón para abrir el mar, ahora estaban vacías, mientras sus ojos recorrían el futuro que él no viviría. Canaán estaba ante él, pero él no descendería para pisar sus tierras. Ese instante no era solo un adiós, sino una confirmación de que su misión estaba completa. La escena lleva un peso emocional inmenso. Moisés, que dedicó su vida a guiar a un pueblo rebelde y a interceder por él, ahora se despedía en silencio. La jornada de décadas por el desierto culminaba allí, no con un triunfo terreno, sino con la certeza de que había cumplido su llamado. A diferencia de los grandes líderes de la antigüedad, que buscaban fama y gloria, Moisés se retiraba en obediencia, confiando en el plan divino. El monte Nebo se convirtió en un lugar de transición, donde el pasado y el futuro se encontraban. Egipto, las plagas, el Mar Rojo, el Sinaí, todo estaba detrás de él. Ante él estaban las promesas de Dios cumpliéndose. Y a su alrededor, solo la presencia del Señor. Moisés, que siempre estuvo tan cerca de Dios, ahora caminaba hacia el desenlace de su historia terrenal. Allí,
Solo, sin un ejército, sin una multitud para ser testigo, Moisés se despidió de este mundo. Su muerte no fue resultado de debilidad o enfermedad, sino de la decisión del propio Dios. Un líder que nació bajo la amenaza de muerte vivió entre milagros y desafíos. Ahora partía de forma misteriosa, bajo la mirada del Señor. La muerte de Moisés permanece como uno de los mayores misterios de la Biblia. A diferencia de otros personajes bíblicos, cuya muerte fue registrada con detalles, la de él ocurrió lejos de los ojos humanos, bajo la única testigo que importaba: el propio Dios. De acuerdo con Deuteronomio capítulo 34, versículo 5, Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab conforme a la palabra del Señor. Pero, ¿qué realmente ocurrió en ese momento? Ningún ser humano vio a Moisés dar su último suspiro. No hubo lamentaciones públicas, ni una tumba donde el pueblo pudiera llorarlo. La Biblia afirma que Dios mismo lo sepultó en un lugar desconocido, un hecho sin precedentes. El motivo de este sepultamiento secreto está envuelto en teorías. Algunos creen que, si los israelitas supieran dónde estaba su cuerpo, podrían haber transformado su tumba en un lugar de idolatría, desviándose nuevamente de la verdadera adoración. Además, Moisés no estaba débil ni debilitado. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, declara que tenía 120 años cuando murió y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió el vigor. Esta descripción plantea la cuestión: ¿su muerte fue simplemente una transición ordenada por Dios? Él simplemente dejó este mundo de la misma forma sobrenatural con que fue llamado. El hecho de que Dios sea el único que se ocupe de su cuerpo refuerza el carácter único de esta despedida. Si el propio Señor se ocupó de su sepultamiento, significa que Moisés tenía un papel aún mayor en el plan divino, algo que trascendería su existencia terrenal. Este misterio se intensifica cuando, siglos después, reaparece al lado de Elías en el monte de la Transfiguración, conversando con Jesús. La muerte de Moisés no fue un fin común, fue un cierre que apuntaba hacia algo más grande. El silencio de su sepultamiento no significaba olvido, sino la certeza de que su legado continuaría resonando a través de las generaciones. Dios mismo cuidó de su siervo, mostrando que su historia no terminaba allí. La Biblia afirma que Dios mismo sepultó a Moisés en un lugar desconocido en la tierra de Moab, cerca de Bet-peor, y que nadie jamás supo dónde estaba su tumba. Deuteronomio capítulo 34, versículo 6. Esta declaración plantea una cuestión única: ¿por qué Dios habría asumido esa responsabilidad para sí? A diferencia de otros grandes líderes de Israel, Moisés no tuvo un funeral público. Ninguna procesión, ningún homenaje, ningún monumento fue erigido en su memoria. Si Israel hubiera tenido acceso al lugar de su sepultamiento, podría haberlo transformado en un santuario, desviando su adoración hacia la veneración de un hombre, en lugar de mantener los ojos fijos en Dios. Moisés había sido el mayor profeta y legislador de Israel, y el riesgo de idolatría era real. Además, la desaparición del cuerpo de Moisés puede indicar un propósito divino que va más allá de la comprensión humana. La Biblia nos da pistas de que su papel no terminaba allí. A diferencia de cualquier otro personaje bíblico, Moisés fue misteriosamente sepultado por Dios y posteriormente visto nuevamente en el monte de la Transfiguración al lado de Elías, hablando con Jesús. Mateo, capítulo 17, versículo 3. Esto sugiere que su destino no fue como el de cualquier otro hombre. Otro punto intrigante es la falta de detalles sobre cómo exactamente ocurrió su muerte. No estaba debilitado y su vigor permanecía intacto.
Es posible que su paso haya sido un evento sobrenatural, en el cual Dios lo llevó de una forma que trasciende la experiencia humana normal de la muerte. El hecho de que Dios haya ocultado su tumba refuerza la idea de que su historia no terminaba en ese momento. Moisés fue un líder sin igual, y hasta su sepultamiento siguió un camino extraordinario. El hecho de que ningún ser humano conoció el lugar de su sepultura nos hace reflexionar sobre cómo su misión estaba intrínsecamente ligada a la voluntad divina. Su muerte no fue un fin, sino el inicio de un misterio que resonaría a través de las eras. Si la muerte de Moisés ya estaba envuelta en misterio, un detalle registrado siglos después trajo una revelación aún más sorprendente. En la carta de Judas, capítulo 1, versículo 9, encontramos un evento que no está descrito en ningún otro lugar de la Biblia: una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Pero, ¿por qué habría ocurrido esta batalla espiritual? Primero, el hecho de que Satanás reclamara el cuerpo de Moisés sugiere que había un propósito mayor para sus restos mortales. A lo largo de la historia bíblica, nunca vemos un caso similar donde un cuerpo humano sea objeto de una batalla celestial. Esto indica que el destino de Moisés no sería el mismo que el de cualquier otra persona. Si Dios había ocultado su sepultamiento, era porque su cuerpo todavía tenía un papel significativo en el plan divino. Muchos estudiosos sugieren que Satanás, como acusador, podría estar tratando de impedir un futuro propósito de Dios para Moisés. Quizás el enemigo estuviera reclamando algún derecho legal sobre él debido a su pecado en Meribá, alegando que Moisés no podía tener un destino glorioso. Pero el arcángel Miguel, representando la autoridad de Dios, refutó la acusación con una respuesta directa: «El Señor te reprenda». Esta disputa revela que hay batallas espirituales sucediendo entre bambalinas de la historia humana, a menudo más allá de nuestra comprensión. El propio hecho de que Dios haya enviado a Miguel para intervenir demuestra que Moisés no estaba destinado al olvido, sino a algo mucho mayor. Su trayectoria aún no había terminado, y su papel en la redención de la humanidad iría más allá de su vida terrenal. La disputa por el cuerpo de Moisés nos enseña que nuestra existencia no se reduce únicamente a lo que vemos y experimentamos. En este mundo hay realidades espirituales en juego, y Dios tiene el control absoluto sobre el destino de aquellos que le pertenecen. La desaparición de su cuerpo no fue un error o accidente, sino un evento que formaba parte de un plan mucho mayor. La escena descrita en la carta de Judas sobre la disputa entre Miguel y Satanás plantea diversas cuestiones. ¿Cuál era el objetivo de esta batalla? ¿Qué hacía que el cuerpo de Moisés fuera tan importante para que ocurriera un enfrentamiento celestial? Para entender mejor este evento, necesitamos comprender el papel del arcángel Miguel en la Biblia. Miguel es presentado en las Escrituras como un príncipe guerrero, responsable de luchar a favor del pueblo de Dios. En Daniel capítulo 10, versículo 13, aparece como aquel que combate contra fuerzas espirituales malignas, protegiendo a Israel. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, vemos a Miguel liderando los ejércitos celestiales contra Satanás. Esto nos muestra que esta disputa por el cuerpo de Moisés no fue un evento trivial, sino un enfrentamiento de grandes proporciones en el mundo espiritual. Satanás, como el acusador, siempre busca resquicios para reivindicar aquello que no le pertenece. Ya había intentado esto con Job, acusándolo ante Dios. Job capítulo 1, versículo 9. Ahora intentaba reclamar el cuerpo de Moisés, posiblemente para impedir que él cumpliera un propósito futuro. Pero Miguel,
Ejerciendo su autoridad divina, no entró en una discusión con el diablo, simplemente declaró: «El Señor te reprenda». Esta respuesta nos enseña algo fundamental: la verdadera autoridad proviene de Dios. Miguel no confió en su propia fuerza para vencer a Satanás, sino en el poder del Señor. Esto refuerza que, en el mundo espiritual, no ganamos batallas por nuestro propio mérito, sino por la autoridad de Dios. La disputa por el cuerpo de Moisés no fue un evento aislado. Señala un plan divino que trasciende el tiempo. Moisés no fue solo un líder de Israel, sino una figura esencial en el propósito redentor de Dios. El hecho de que su cuerpo haya sido objeto de un conflicto espiritual demuestra que su historia aún no había llegado a su fin. Todavía tendría un papel crucial en la revelación del plan divino, algo que se manifestaría siglos después en el monte de la Transfiguración. La decisión de Dios de ocultar la tumba de Moisés en la tierra de Moab sigue siendo uno de los mayores misterios de la Biblia. Deuteronomio capítulo 34, versículo 6, afirma claramente que nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Esta elección no fue aleatoria, sino un acto intencional de Dios, que llevaba consigo un propósito profundo. Si los israelitas supieran dónde estaba enterrado Moisés, hay una gran posibilidad de que hubieran transformado su tumba en un lugar de veneración. Durante su jornada por el desierto, demostraron una fuerte inclinación hacia la idolatría, como cuando hicieron el becerro de oro en el Sinaí. Éxodo capítulo 32, versículo 4. Una tumba accesible podría haber llegado a 1900 convertirse en un santuario de adoración, desviando el enfoque de la verdadera fe en Dios hacia la exaltación de un hombre. Otro aspecto importante es que la muerte de Moisés no representaba el fin de su misión. A diferencia de otros líderes, no necesitaba una tumba como símbolo de su presencia en la historia. Su mayor legado fue la ley que Dios entregó a través de él, algo eterno y infinitamente más valioso que cualquier memorial físico. Lo que Moisés dejó a Israel no fue un lugar sagrado, sino la Torá, el fundamento de la identidad del pueblo elegido. Además, la ocultación de su tumba puede estar relacionada con el plan divino para su futura aparición en el monte de la Transfiguración. Si el pueblo supiera dónde estaba enterrado, esto podría generar cuestionamientos y confusiones cuando Moisés apareciera al lado de Jesús. Al mantener su cuerpo escondido, Dios preservó el misterio hasta que llegara el tiempo determinado para su revelación. La decisión de Dios de ocultar la tumba de Moisés nos enseña que la verdadera grandeza no está en monumentos terrenos, sino en el cumplimiento del propósito divino. El legado de Moisés no necesitaba de una tumba para ser recordado, pues su vida fue marcada por su obediencia y por el impacto eterno de su misión. Aunque la Biblia no registre directamente la resurrección de Moisés, existen fuertes evidencias de que haya ocurrido. El hecho de que él apareciera en el monte de la Transfiguración, siglos después de su muerte, sugiere que fue traído de vuelta a la vida de manera sobrenatural. A diferencia de otros personajes del Antiguo Testamento, Moisés no permaneció en la sepultura, sino que tuvo un papel activo en la revelación del Mesías. La disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, Judas capítulo 1 versículo 9, puede estar directamente ligada a esta resurrección. Satanás posiblemente intentó impedir que Moisés fuera resucitado, argumentando que por causa de su pecado en Meribá no podría disfrutar de ese privilegio. Sin embargo, la respuesta de Miguel muestra que la decisión pertenecía exclusivamente a Dios. Otro punto que refuerza esta idea es que Moisés no apareció como un espíritu o una visión en el monte de la Transfiguración, sino como una figura real y reconocible.
Mateo capítulo 17, versículo 3, describe que él y Elías conversaban con Jesús, demostrando plena conciencia e identidad. Esto sugiere que Moisés ya había sido glorificado, convirtiéndose en un presagio de la resurrección futura de los justos. A diferencia de Elías, que fue arrebatado sin ver la muerte, Moisés murió, pero parece haber sido resucitado antes del tiempo establecido para todos los fieles. Esto lo convierte en un ejemplo del poder de Dios sobre la muerte y un testimonio anticipado de la resurrección que vendría a través de Cristo. Su presencia al lado de Jesús no fue por casualidad, sino una confirmación de que el plan divino se extendía más allá de la vida terrenal. La resurrección de Moisés nos enseña que Dios tiene autoridad absoluta sobre la vida y la muerte. Él no solo guía los destinos de los hombres, sino que también determina cuándo y cómo su propósito será cumplido, independientemente de las limitaciones humanas. La aparición de Moisés en el monte de la Transfiguración es uno de los eventos más fascinantes del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 17, versículo 3, relata que Jesús subió al monte con Pedro, Santiago y Juan, y allí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pero, ¿por qué Moisés, que vivió tantos siglos antes, estaba allí al lado de Cristo? Moisés representaba la ley, mientras que Elías simbolizaba a los profetas. Juntos testificaban que toda la Escritura apuntaba a Jesús. La ley y los profetas encontraban su cumplimiento final en el Mesías, y Moisés estaba presente en ese momento crucial para confirmar esto. Su aparición mostró que no estaba atrapado en el pasado, sino directamente involucrado en la realización del plan de Dios. Además, la presencia de Moisés en la Transfiguración sirvió como una respuesta definitiva a su antigua súplica. Cuando pidió entrar en la tierra prometida, Dios le negó ese deseo. Deuteronomio capítulo 3, versículo 26. Sin embargo, siglos después, finalmente pisó en Canaán, no como un líder peregrino, sino como un participante glorificado de la historia de la redención. Otro aspecto poderoso de este evento es que Moisés conversaba directamente con Jesús sobre su misión. Lucas capítulo 9, versículo 31, dice que hablaban sobre la partida de Jesús, refiriéndose a su muerte y resurrección. Esto sugiere que Moisés, que había conducido a Israel de la esclavitud a la libertad, ahora testificaba el verdadero éxodo que Cristo realizaría para toda la humanidad. La transfiguración fue un vistazo al reino de Dios, donde Moisés apareció como un ejemplo de la redención final. Él, que fue impedido de entrar en la Canaán terrenal, ahora estaba al lado del propio Hijo de Dios, participando de la gloria celestial. Esto nos enseña que, cuando somos fieles a Dios, su recompensa va más allá de cualquier expectativa humana. Moisés no fue solo un libertador de Israel, sino una figura central en el plan divino de redención. Su llamado y su misión señalaban hacia algo mucho mayor que la liberación física de Egipto. Su vida prefiguraba la obra de Cristo que vendría siglos después para conducir a la humanidad a la verdadera libertad. El propio Jesús hizo referencia a Moisés, afirmando que los escritos de él testificaban sobre él. Juan capítulo 5, versículo 46. Desde el inicio, Moisés fue un elegido especial. Sobrevivió al decreto de muerte del faraón, así como Jesús escapó de la orden de Herodes para matar a los recién nacidos. Guiaba al pueblo por el desierto, así como Cristo conduce a su pueblo en la caminata de la fe. Intercedió incesantemente por Israel, así como Jesús intercede por los creyentes ante el Padre. Cada aspecto de su vida tenía un reflejo en el ministerio del Mesías.
El propio Éxodo liderado por Moisés es uno de los eventos más simbólicos de la Biblia. No solo liberó al pueblo de la esclavitud, sino que lo condujo a una nueva alianza con Dios en el monte Sinaí. Allí recibió la ley que establecería los fundamentos espirituales y morales de la nación. Sin embargo, la ley de Moisés señalaba hacia una alianza aún mayor, que sería sellada por la sangre de Cristo en la cruz. Otro aspecto notable de su papel en la redención es su relación directa con la presencia de Dios. Moisés hablaba con el Señor cara a cara, como cualquiera habla con su amigo. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Ningún otro líder tuvo tal cercanía con Dios antes de la venida de Cristo. Esta intimidad reveló que Moisés era más que un profeta. Él era un mediador entre Dios y el pueblo, así como Jesús sería el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. A lo largo de la historia bíblica, Moisés fue un símbolo de la justicia divina y del llamado a la santidad. Su papel no terminó con su muerte, pues su vida sigue siendo un testimonio del plan redentor de Dios. La alianza que él entregó fue cumplida en Cristo, pero su legado permanece como uno de los mayores de la fe. Entre todos los personajes del Antiguo Testamento, Moisés se destaca de forma singular. Aunque hubo otros líderes poderosos como Josué, David y Salomón, ninguno tuvo la misma cercanía con Dios y la misma relevancia en la historia de la salvación. Su vida no solo fue marcada por hechos extraordinarios, sino por una conexión directa con el Creador, algo que lo diferenciaba de cualquier otro hombre. Una de las mayores distinciones de Moisés fue su comunión con Dios. En Números capítulo 12, versículo 8, el propio Señor declaró: «Con él hablo cara a cara claramente y no por enigmas». Y él ve la forma del Señor. Mientras otros profetas recibían visiones y sueños, Moisés tenía una relación directa y personal con Dios. Esto le otorgó una autoridad sin precedentes, pues él no solo transmitía mensajes divinos, sino que experimentaba la presencia del propio Dios de forma íntima. Otro punto que lo diferencia es el impacto duradero de su liderazgo. A diferencia de reyes y jueces que gobernaron temporalmente, Moisés estableció los fundamentos espirituales y legales que moldearían la identidad de Israel para siempre. La ley que él recibió en el Sinaí no solo guió a los israelitas, sino que sirvió como base para la moralidad y la justicia en muchas civilizaciones a lo largo de la historia. Además, Moisés fue un intercesor como ninguno otro. En varias ocasiones, Dios expresó su ira contra Israel, amenazando con destruirlo por su rebeldía. Pero Moisés intercedía por el pueblo con tanta intensidad que llegó a ofrecer su propia vida a cambio de la redención de ellos. Éxodo capítulo 32, versículo 32. Su disposición a sacrificarse por el pueblo refleja la actitud de Cristo, que dio su vida por la salvación de la humanidad. Si se compara con otros líderes bíblicos, Moisés se destaca por su misión única. Él no solo lideró una nación, sino que estableció un camino que señalaba directamente hacia la venida del Mesías. Su influencia sobrepasó su tiempo, convirtiéndose en una referencia no solo para los judíos, sino para toda la historia de la fe cristiana. La vida de Moisés es un testimonio de la perfecta combinación entre la justicia y la misericordia de Dios. Él experimentó la rectitud divina de forma intensa cuando fue impedido de entrar en la tierra prometida por su desobediencia en Meribá. Sin embargo, también fue objeto de la gracia de Dios, siendo honrado con una resurrección especial y una participación directa en la historia de la redención. El episodio de Meribá, Números capítulo 20, versículo 12, es un ejemplo claro de la justicia de Dios. Moisés, que había sido un siervo fiel por décadas, fue penalizado por un único acto de desobediencia. Muchos podrían considerar esta pena severa,
pero ella refuerza la verdad de que Dios exige obediencia absoluta, especialmente de aquellos que lideran a su pueblo. La santidad de Dios no permite concesiones, y Moisés, como líder, necesitaba dar el ejemplo. Por otro lado, la misericordia divina también se manifestó de manera poderosa en la vida de Moisés. Aún no entrando físicamente en Canaán, Dios le concedió la visión completa de la tierra antes de su muerte. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 4. Más tarde, fue resucitado para participar de la transfiguración al lado de Jesús, algo que ningún otro líder del Antiguo Testamento experimentó. Esto demuestra que la fidelidad de Moisés no fue olvidada por Dios y que su historia estaba lejos de terminar. Además, Moisés fue un canal de la misericordia divina para Israel. Aun cuando el pueblo merecía la destrucción, él intercedía, pidiendo que Dios los perdonara. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, Dios se reveló a Moisés como misericordioso y piadoso, tardío en airarse y grande en benignidad y verdad. Moisés aprendió esta lección profundamente y aplicó esto en su ministerio. La trayectoria de Moisés nos enseña que Dios es justo, pero también es misericordioso. Su justicia exige obediencia, pero su gracia concede restauración. Moisés experimentó ambas de manera intensa, y su legado nos recuerda que, aún frente a fallas, la misericordia de Dios siempre tiene la última palabra. La muerte de Moisés no fue un evento común, y su partida de este mundo está repleta de enseñanzas espirituales profundas. Su fin solitario, sin una sepultura conocida, sin homenajes públicos y sin la entrada triunfal en la tierra prometida, carga lecciones valiosas sobre la soberanía de Dios, la obediencia, la humildad y la recompensa eterna. Uno de los primeros aprendizajes que su muerte nos trae es que ningún ser humano está por encima de la disciplina divina. Moisés fue un líder inigualable, un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Realizó milagros extraordinarios e intercedió incesantemente por Israel. Sin embargo, un único acto de desobediencia en Meribá le costó el derecho de pisar en Canaán. Números capítulo 20, versículo 12. Esto muestra que a los ojos de Dios, la fidelidad y la obediencia son más importantes que el historial de grandes realizaciones. Otro gran aprendizaje es que la obra de Dios no depende de un único hombre. Moisés condujo a Israel durante 40 años, pero su muerte no interrumpió el plan divino. Dios ya había elegido a Josué para continuar el viaje y llevar al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 31, versículo 23. Esto nos enseña que ningún líder es insustituible y que la obra del Señor es mayor que cualquier individuo. Dios levanta y remueve personas conforme a su voluntad, y su plan siempre sigue adelante. La forma en que Moisés aceptó su muerte también nos enseña sobre humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Aún sabiendo que no entraría en Canaán, no se rebeló, no intentó argumentar o negociar con Dios. Por el contrario, subió al monte Nebo conforme el Señor le ordenó y contempló la tierra que su pueblo heredaría. Deuteronomio capítulo 34, versículo 4. Su actitud nos muestra que no siempre recibiremos todo lo que deseamos en esta vida, pero podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor para nosotros. Además, la ausencia de una tumba física para Moisés nos enseña que la verdadera grandeza no está en monumentos terrenos. El legado de Moisés no necesitaba de una sepultura para ser recordado, pues su marca estaba en la ley que Dios le confió y en la transformación que Él trajo para Israel.
Esto nos hace reflexionar sobre dónde realmente debemos buscar nuestra recompensa, en reconocimientos humanos o en la aprobación divina. La muerte de Moisés nos enseña que la verdadera Canaán no es terrenal, sino celestial. Moisés no entró en la tierra física, pero su historia no terminó allí. Siglos después, apareció glorificado en el monte de la Transfiguración al lado de Jesús. Mateo, capítulo 17, versículo 3. Esto nos muestra que la fidelidad a Dios siempre trae una recompensa mucho mayor que aquello que podemos ver o imaginar en esta vida. Aparentemente la historia de Moisés terminó de forma melancólica. Él lideró Israel por décadas, enfrentó desafíos, intercedió, enseñó, corrigió, guió y soportó un pueblo de dura cerviz, pero al final no entró en la tierra prometida. Para muchos, esto puede parecer una gran pérdida. Sin embargo, cuando miramos la narrativa completa, nos damos cuenta de que Dios tenía para él algo infinitamente superior. El primer vistazo de esta recompensa ocurrió aún en su despedida. Dios, en su misericordia, permitió que Moisés viera Canaán con sus propios ojos antes de morir. Deuteronomio capítulo 34, versículo 4. Desde lo alto del monte Nebo, él contempló la extensión de la tierra que sería heredada por Israel. Este momento no fue solo un gesto simbólico, fue una confirmación de que la promesa de Dios estaba de pie, incluso si él no estaba presente para verla concretarse. Sin embargo, la mayor recompensa de Moisés ocurrió mucho tiempo después. Siglos después de su muerte, él apareció glorificado en el monte de la Transfiguración, al lado de Elías y de Jesús. Mateo capítulo 17, versículo 3. Esto muestra que, aunque no había pisado en Canaán en la vida terrenal, estuvo presente de manera gloriosa en la historia de la redención. Y más que eso, él apareció conversando directamente con Cristo sobre su misión de redención, un papel mucho mayor que cualquier conquista terrestre. Otro aspecto importante de esta recompensa es la posibilidad de su resurrección especial. La disputa entre Miguel y Satanás por su cuerpo, Judas capítulo 1, versículo 9, sugiere que Moisés no permaneció en la muerte como los demás justos del Antiguo Testamento. Muchos estudiosos creen que él haya sido resucitado antes de la resurrección final, convirtiéndose en un presagio de lo que Cristo haría por toda la humanidad. Además, Moisés recibió un honor sin precedentes en la Biblia. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 10, declara: «Y nunca más se levantó en Israel profeta alguno como Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara». Ningún otro líder tuvo una relación tan íntima con Dios y dejó un legado tan poderoso. Su recompensa no fue un pedazo de tierra, sino un lugar eterno en la presencia del Señor. La historia de Moisés nos enseña que las recompensas de Dios van mucho más allá de lo que podemos comprender. Él puede no haber vivido en Canaán, pero su herencia es eterna. Su trayectoria muestra que la verdadera Canaán no es un lugar físico, sino la gloria de la presencia de Dios. La vida de Moisés no fue un simple capítulo de la historia de Israel. Él fue una pieza esencial en el gran plan divino, y su destino final revela verdades profundas sobre el propósito de Dios para la humanidad. Su papel no se limitó a liderar a un pueblo por el desierto, sino a prefigurar la obra de Cristo y señalar la redención que vendría. El primer gran indicio de esto es que Moisés no tuvo un fin común. Dios mismo cuidó de su muerte y sepultamiento, sin permitir que ningún ser humano supiera dónde estaba su cuerpo. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 6. Esto demuestra que él no fue olvidado ni abandonado, sino reservado para un propósito mayor.
Además, su presencia en el monte de la Transfiguración nos muestra que su destino estaba ligado directamente a Jesús. Él representaba la ley, mientras que Elías representaba a los profetas, y juntos testificaban que Cristo era el cumplimiento de todo lo que había sido escrito. Lucas capítulo 9, versículo 31. Moisés no estaba atrapado en el pasado, él era parte activa del plan de salvación. Otro punto fascinante es que su historia no termina en la tierra prometida, sino que se extiende hasta los tiempos finales. En Apocalipsis vemos que habrá una resurrección de los santos, y Moisés ya experimentó esto anticipadamente. Su vida apunta a la esperanza de la resurrección y al destino final de los justos, que es vivir eternamente en la presencia de Dios. El destino final de Moisés nos enseña que nuestra verdadera herencia no está en este mundo, sino en el reino celestial. Dios puede llevarnos por caminos que no entendemos, puede negarnos ciertas bendiciones temporales, pero siempre tiene algo más grande preparado para aquellos que permanecen fieles. Moisés no heredó Canaán terrestre, sino que heredó algo infinitamente mejor, un lugar en la gloria eterna de Dios. Si esta historia habló a tu corazón, queremos saber tu opinión. ¿Qué más te impactó en la jornada de Moisés? Deja tu comentario abajo y comparte esta reflexión con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy. Y si aún no te has inscrito, únete a nosotros. Aquí exploramos las riquezas de la palabra de Dios con profundidad y fe. Activa la campanita para no perder los próximos contenidos y continúa en este camino de aprendizaje y edificación.